Esto es Café Arquitectura. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio. Espero que estén en su hogar disfrutando de un buen café, un buen vino, con su pareja, acurrucados, en cucharita. El episodio de hoy está bastante conectado con el pasado, pues trata sobre la conciencia, sobre la mente y sobre los límites de la comprensión humana. El episodio de hoy es la conciencia como horizonte o límite. Hola amigos, pues en este episodio trato de seguir un poco la línea del podcast pasado, pero quizás profundizando un poco más en el tema de la conciencia, ya que si bien hablamos de las neuronas espejo, que serían como el fundamento neurobiológico de la empatía, de las emociones, del método de aprendizaje mediante la imitación, del lenguaje, aún tenemos un gran problema o un gran misterio sobre de qué manera se genera la conciencia, cómo es que esos contenidos de conciencia son interpretados, en qué momento llegamos a tener un estado de conciencia, si es desde el nacimiento o es un proceso. Todo este interés sobre cómo funciona el cerebro y todos estos temas se volvió aún más fuerte al ver una TED Talk de Jill Bolte Taylor. Ya la había visto, pero la plática de por sí es muy emotiva porque ella tuvo un derrame cerebral donde fue perdiendo paulatinamente el control de su percepción, o bueno, su percepción fue cambiando poco a poco conforme el derrame se fue desarrollando en su cerebro. Entonces ella platica cómo es que poco a poco su cerebro fue apagando esa racionalidad porque el derrame le dio en el hemisferio izquierdo, que es donde tenemos el pensamiento lineal, el yoico, el mundo interno donde categorizamos, y entonces se fue quedando solamente con el funcionamiento del hemisferio derecho, que ese hemisferio se encarga más del mundo externo, de los sonidos, de los olores, del aquí y el ahora, del presente. Lo sorprendente es que por una desgracia como esta, ella tuvo la perspectiva que se tendría si no tuviéramos el funcionamiento racional lineal del hemisferio izquierdo, donde fue perdiendo el mismo sentido de sintaxis de las ideas que quería expresar cuando quería avisarles a las personas que ya no se sentía bien, que necesitaba ayuda. Ni siquiera tenían la capacidad de reconocer los números y era un estado de inconexión de la causalidad, igual de la memoria, porque perdía el sentido lineal de los actos que iba haciendo, pero al mismo tiempo relata cómo en esos momentos, al funcionar solamente con el hemisferio derecho, se sentía conectada con todo, sentía incluso la energía que emanaba de las cosas y no sentía preocupación. Entonces fue muy peligroso porque como no tenía ese sentido de racionalidad y realmente no podía entender qué era lo que le estaba pasando, y solo cuando tenía lapsos de claridad podía saber que tenía o que estaba experimentando un derrame, también pudo haberse quedado como en el camino o haber perdido, no de manera paulatina, sino de golpe, todo el funcionamiento del hemisferio izquierdo. Una cosa muy importante que explicó es el tipo de procesamiento que tiene cada uno de los hemisferios. Que el hemisferio izquierdo, el lineal, tiene un procesamiento en serie, y digamos que en este tipo de procesamiento tenemos un límite, porque primero hacemos una cosa, luego hacemos otra y así sucesivamente. Por eso se llama procesamiento en serie. No podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque nuestro procesamiento simplemente brinca de una cosa a otra, pero pierde el sentido lineal de lo que está haciendo. Este procesamiento en serie también sirve como un filtro, porque funciona como una especie de cuello de botella, donde digamos que sí podemos captar muchos datos del exterior y de nuestro entorno,
pero no tenemos la capacidad de procesarlos todos al mismo tiempo. Si no existiera este filtro, yo creo que todos estaríamos abrumados por la cantidad de información que generamos hoy en día. Para esta carencia de filtro hay un término o un trastorno que se llama déficit de inhibición latente, que se refiere a que no se tiene la capacidad de filtrar todos los datos. Captamos una gran cantidad de información, pero al mismo tiempo esto puede ser contraproducente, porque te puedes ver abrumado en una situación que no puedes estar abrumado. Estudios recientes han demostrado que las personas con TDAH, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, comúnmente también tienen este déficit de inhibición latente. Tiene relación con la dificultad a concentrarse, porque al estar muy abierto a los estímulos externos, es muy sencillo que cualquier cosa te distraiga. Lo interesante de todo esto es que la mayoría cree que son multitasking o que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo y las pueden hacer bien. Y el problema está en que no, que realmente el cerebro no funciona así. Cuando ya estás habituado a hacer alguna actividad y ya la tienes dominada y ya la realizas de manera inconsciente, sí puedes como realizar varios procesos al mismo tiempo. Es como la habilidad que tienen los músicos al tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo. Es como una habilidad que se domina y que se puede hacer ya de manera prácticamente inconsciente. Y a eso se refieren los procesos paralelos. Un ejemplo serían los músicos. Pero la mayoría de las cosas que hacemos requieren de un procesamiento en serie. O sea, de ir a una actividad concreta, concentrarnos en ella realmente y acabarla para seguir con otra y así sucesivamente. Lo importante de todo esto es resaltar que en la actualidad hacemos uso pleno y mayoritario del hemisferio izquierdo, del lineal, del yoico, del mundo interno, de categorizar cosas, y dejamos de lado el hemisferio derecho. El mundo en general está hecho para funcionar mediante el hemisferio izquierdo. Las redes sociales son una expresión del yo, mientras dejamos el hemisferio derecho guardado, prácticamente nunca lo usamos. El hemisferio que nos conecta con el mundo externo, con los sonidos, con las percepciones, con las intuiciones, con el presente y con el aquí y el ahora, lo dejamos de usar. Cuando éramos niños teníamos un equilibrio mayor entre el uso de los dos hemisferios. Actividades físicas, el correr, el jugar, el bailar, todas esas actividades están abocadas realmente al hemisferio derecho, en el estar aquí, en el ahora, en el disfrute del momento. Y gran parte de los problemas de ansiedad, de depresión, son causados por el sistema mismo y por este uso nada más del hemisferio izquierdo, no de un equilibrio. Por eso es importante realizar actividades que nos hagan conectarnos con nuestro hemisferio derecho, como la meditación, el hacer deporte, el bailar, el tocar un instrumento o cantar, el dibujar algo, el hacer una pintura. Todas esas son actividades que nos llevarían a conectarnos con el presente, con el aquí y el ahora, y hacer un equilibrio del uso de nuestros dos hemisferios. La depresión y la ansiedad y todos estos trastornos que se dan en la actualidad son principalmente por no estar pensando en el presente, en el aquí y en el ahora, y estar preocupados por el futuro, que sería la ansiedad, o tristes por el pasado, que sería la depresión. Tu cuerpo o nuestros cuerpos nos gritan que necesitan también el estar presentes, el disfrutar el momento. Por eso yo creo que la mayoría de las personas los fines de semana ya están pidiendo ir a bailar, salir a divertirse, porque durante toda la semana solamente el hemisferio izquierdo. Entonces mi consejo sería que buscaras de alguna manera lograr un equilibrio, buscar actividades que te lleven a estar presente en el momento, donde el objetivo sea solamente disfrutar. Antes de terminar este bloque me gustaría recalcar que no es que dejemos de usar completamente el hemisferio derecho, sino más bien que hacemos un uso mayoritario, casi una explotación de nuestro hemisferio izquierdo. Parte del interés de este tema también tiene relación con el teorema de Kurt Gödel, donde nos explica o
nos hace entender que incluso las matemáticas tienen un límite. Y si mediante las matemáticas nosotros hacemos programación, esta programación también tiene un límite, porque un tema de actualidad muy grande es que las máquinas pueden llegar a tener el mismo grado de razonamiento o quizás más complejo que los seres humanos. Pero precisamente el teorema de Kurt Gödel o los teoremas de Kurt Gödel explican que no se puede. Y todavía vamos aún más lejos porque la conciencia en sí misma no puede ser replicada o imitada o tratada de programar en una computadora, porque ni siquiera tenemos un esbozo claro de lo que es o mediante qué manera se lleva a cabo ese proceso de llegar a la conciencia. Para este efecto, John Searle dice que los procesos del cerebro llevan a cabo o dan pie a estados de conciencia. O sea que tenemos una base neurobiológica que puede ser cuantificable, objetiva, que da pie o desencadena estos estados de conciencia. Y no me refiero solamente al estímulo externo que desarrolla una serie de procesos internos dentro del ser humano y del cerebro, sino más bien a ese sentimiento cualitativo de conciencia, del poder decir que alguien siente el dolor por un pinchazo de una aguja. Tienes una serie de procesos neurobiológicos en el cerebro que causan esa sensación subjetiva, y la pregunta que se hacen los estudiosos preocupados por este tema es ¿cómo es que este estado de conciencia se realiza en las estructuras internas del cerebro? De forma simple podemos entenderlo como el recorrido primero del impulso externo hacia nuestro cuerpo, cómo esto activa nuestro sistema nervioso para enviar las señales hasta nuestro cerebro y cómo esta información es procesada para llevar a cabo un estado de conciencia de esa percepción de ese estímulo externo. En el caso del pinchazo de una aguja sería primero el pinchazo, después cómo este pinchazo activa las células de la piel, cómo este impulso se lleva hacia el sistema nervioso y cómo este impulso eléctrico llegaría al cerebro y activaría ciertas áreas del cerebro que darían pie a un estado de conciencia de ese dolor. Entonces lo que no está tan claro es cómo generamos esos estados de conciencia. ¿Cómo es que de impulsos eléctricos o de estimulaciones químicas llegamos a un estado mental? Ese dato subjetivo, cualitativo de estar conscientes de lo que estamos sintiendo es llamado qualia, que es el sentimiento cualitativo de conciencia de algo. En resumidas cuentas, el problema de la conciencia tiene que ver con encontrar esa qualia, en qué momento se lleva a cabo en nuestro cerebro y mediante qué procesos. No es un tema menor, ya que se estima que el ser humano tiene un aproximado de 86,000 millones de neuronas para procesar toda la información. Y eso sin contar que seguramente estamos hablando de una activación conjunta de diversos cúmulos de neuronas. Una de las teorías más citadas o más socorridas es la de Edelman-Gerald, que se llama Brain Tree Mapping, donde llevamos a cabo una categorización de formas, colores, movimientos, objetos, y a ese proceso le llamamos mapping o mapeo. Esa categorización se lleva a cabo de manera perceptual, lo cual nos lleva a generar conceptos o ideas generales. Ese mapeo de esos conceptos o de esas ideas generales coordina la percepción y la acción. La gratificación o las experiencias positivas eliminan algunas neuronas o fortalecen algunas otras, y esto da pie al aprendizaje. Se evalúa un estímulo como positivo o como negativo. Todo esto se cristaliza en la memoria y mediante la repetición de actos desarrollamos algunas áreas más del cerebro o se fortalecen algunas conexiones. A ese proceso de eliminación o fortalecimiento de algunas neuronas se le llama mecanismo de selección, donde se refuerzan mediante el aprendizaje ciertos grupos de neuronas, actos, procesos, comportamientos, todo ello de manera transactiva, donde la relación del ser humano con los estímulos externos es estrecha, ya que el propio desarrollo de su mapa mental tiene una estrecha relación con su contexto. Estos mapas